Imagina un continente en ruinas. Pueblos enteros arrasados, ciudades incendiadas, el hambre y la peste diezmando la población. Europa, sumida en un conflicto sin precedentes, sufre las consecuencias de una guerra que parece no tener fin. No se trata de una simple confrontación entre naciones, sino de una lucha que ha consumido el corazón del continente, transformando la política, la religión y la sociedad de manera irreversible. A medida que la guerra se prolonga, los campos quedan abandonados, la producción de alimentos se desploma y las poblaciones civiles son las principales víctimas de la devastación. El comercio se interrumpe, las rutas comerciales se vuelven peligrosas y las epidemias se propagan con rapidez entre los refugiados y los ejércitos en constante movimiento. La Guerra de los 30 años no solo fue uno de los conflictos más largos de la historia, sino también uno de los más destructivos. Durante 3 décadas, imperios y reinos, duques y generales, lucharon en una espiral de violencia que dejó cicatrices imborrables en la historia. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Quiénes luchaban y por qué? Y sobre todo, ¿cómo terminó este caos? Prepárate, porque esta es la historia de la guerra que cambió Europa para siempre. Si quieres conocer más relatos como este, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada. Para entender la Guerra de los 30 años, tenemos que retroceder hasta principios del siglo XVII, cuando Europa estaba dividida entre católicos y protestantes. Las tensiones religiosas ya habían causado conflictos en distintos territorios, pero lo que estaba por ocurrir sería diferente. Este conflicto, que comenzó como una disputa entre facciones cristianas, pronto se convirtió en una guerra por el poder, donde monarquías y dinastías luchaban por el dominio del continente. La religión, aunque fundamental en la narrativa oficial de los bandos enfrentados, era solo la superficie de un conflicto mucho más profundo, donde las ambiciones de los gobernantes jugaban un papel crucial. En esta época, las tensiones entre diferentes facciones no eran solo religiosas, sino también políticas y económicas. Los territorios más poderosos querían extender su influencia, y la guerra se convirtió en el escenario perfecto para ello. Para muchos gobernantes, la religión era solo un pretexto para expandir su territorio y consolidar su autoridad. Además, el comercio y el control de rutas comerciales eran un factor determinante en la toma de decisiones de los monarcas y príncipes de la época. Las ciudades mercantiles temían por sus intereses y buscaban formas de protegerse de la destrucción y la inestabilidad. El Sacro Imperio Romano Germánico era un mosaico de reinos, ducados y ciudades que respondían al emperador. Pero tras la reforma protestante de Martín Lutero, el continente se dividió entre los que seguían al Papa y los que rechazaban su autoridad. La tensión iba en aumento, y cada bando se preparaba para un inevitable enfrentamiento. La rivalidad entre los Habsburgo católicos y los príncipes protestantes era solo una parte del problema, pues otros países europeos observaban atentamente, listos para intervenir si era necesario. La intervención extranjera era inevitable, ya que los conflictos internos del Sacro Imperio afectaban a toda Europa. Inglaterra, Francia, España y Suecia estaban al tanto de los acontecimientos y esperaban el momento oportuno para actuar en función de sus propios intereses. La chispa que encendió el conflicto fue la famosa defenestración de Praga en 1618. Imagina esto: unos nobles protestantes en Bohemia, furiosos por la persecución católica, irrumpen en el castillo de Praga, agarran a 2 representantes del emperador y los lanzan por la ventana desde 15 metros de altura. Milagrosamente, sobreviven. Pero el mensaje estaba claro: la guerra ha comenzado. Los nobles protestantes de Bohemia nombran a Federico V como su rey, desafiando al emperador Fernando II, un católico radical. Este nombramiento no era solo un acto político, sino una declaración de guerra contra el Sacro Imperio. La decisión de Federico V era arriesgada, ya que sabía que estaba desafiando a una de las monarquías más poderosas de Europa. Sin embargo, confiaba en el apoyo de otros estados protestantes y en su capacidad para resistir a las fuerzas imperiales. Fernando II contraataca con un poderoso ejército. En la batalla de la Montaña Blanca, en 1620, los protestantes sufren una derrota aplastante.
Bohemia es sometida, el catolicismo se impone y comienza la brutal represión. Miles de nobles protestantes son ejecutados y sus tierras confiscadas. El miedo y la violencia se extienden por toda la región. La represión fue tan severa que muchas familias protestantes huyeron a otros territorios en busca de refugio, mientras que los que se quedaron fueron forzados a convertirse al catolicismo. Sin embargo, este no era el fin, sino el comienzo de algo mucho peor. En lugar de sofocar la resistencia, la brutalidad de Fernando II enardeció a los príncipes protestantes de otras regiones, quienes comenzaron a buscar aliados en el extranjero. Pronto, el conflicto local se convirtió en una guerra de dimensiones continentales, involucrando a naciones como Dinamarca, Suecia y Francia. La guerra se intensificó, y con ella, la violencia contra la población civil. No solo los soldados eran víctimas, sino también mujeres, niños y ancianos, quienes padecían las consecuencias del saqueo y la destrucción. En medio de la destrucción y el caos, el concepto de soberanía estatal comenzaba a tomar fuerza. La necesidad de establecer nuevas reglas para la convivencia entre naciones fue uno de los legados más importantes de la guerra. Este enfrentamiento no solo redefinió los límites territoriales, sino que también sentó las bases de lo que hoy conocemos como el derecho internacional. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo los acontecimientos que moldearon el mundo. Cristián IV de Dinamarca, un rey protestante, entra en la guerra para defender a sus hermanos de fe. Con el apoyo financiero de Inglaterra y los Países Bajos, lidera un ejército contra el emperador. Sin embargo, no esperaba enfrentarse a un enemigo tan formidable. Aparece un nuevo enemigo temible, Albrecht von Wallenstein. Wallenstein no era un rey ni un noble, sino un mercenario. Un genio militar que reunió un ejército privado para luchar por el emperador a cambio de riqueza y poder. Sus hombres saqueaban pueblos, quemaban aldeas y cobraban impuestos con la espada en la mano. Su estrategia era simple pero letal. En lugar de depender de suministros externos, su ejército vivía del saqueo de las regiones conquistadas. Los daneses son derrotados en 1629. Su intento de frenar el avance católico terminó en un fracaso, y Dinamarca quedó fuera del conflicto. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Las noticias de los horrores cometidos en los territorios ocupados comenzaron a esparcirse, generando un profundo resentimiento en las poblaciones protestantes. Parecía que la guerra terminaría con una victoria católica absoluta, pero entonces, un nuevo actor emergió en el escenario europeo: el Reino de Suecia, dirigido por Gustavo II Adolfo. Después de décadas de sufrimiento, la paz de Westfalia pondría fin al conflicto en 1648, redefiniendo las fronteras europeas y estableciendo un nuevo equilibrio de poder. La guerra había cambiado la geopolítica del continente, debilitando a los Habsburgo y permitiendo el ascenso de nuevas potencias como Francia y Suecia. Si has disfrutado de este relato épico, suscríbete y activa la campana para seguir explorando los momentos más impactantes de la historia.